Hola, buenas tardes. Pues antes de iniciar la clase de hoy, pues me gustaría saber si hay alguna duda sobre el contenido del video que les dejé para la clase del martes. Nadie hasta ahorita me envió alguna duda, pero no sé si tengan alguna antes de iniciar. Ok, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte de control. En lo que venía en el contenido de la clase del martes, pues se veía lo que era el control cinemático, que básicamente es cómo planear las trayectorias en función de posiciones, velocidades, aceleraciones, perfiles diferentes dependiendo del tipo de interpolación que se utiliza. Entonces ahora es cómo puedo modificar las fuerzas, los torques pares de los motores para poder seguir esas trayectorias que estamos definiendo. Y eso lo vamos a hacer utilizando el control dinámico. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se puede lograr esto a través de las fuerzas que apliquemos a las articulaciones del robot. ¿Okay? Entonces, en general, si establecemos un objetivo como tal, pues sería que las trayectorias que definimos por medio del control cinemático se puedan hacer realidad. Es decir, que ustedes tengan una trayectoria predefinida como Q deseada, que sea variante en el tiempo en general, y que entonces la trayectoria que genere el robot sea lo más parecida a esa que fue generada por medio del control cinemático. ¿Okay? Ahora, yo eso lo puedo conseguir de diferentes maneras, ¿no? Puedo hacerlo diseñando un esquema de control que sea o que trabaje, digamos, en el mismo lenguaje que el robot, es decir, que mi controlador esté definido en el espacio articular. O lo puedo hacer de la misma manera que lo hacemos en el caso cinemático, definiéndolo en el espacio cartesiano y haciendo uso de las relaciones de cinemática directa e inversa para poder hacer esa traducción o ese mapeo entre coordenadas, entre las coordenadas articulares y las coordenadas cartesianas. ¿Ok? En el caso del control en espacio articular, pues lo podemos definir de dos maneras, ¿no? Una podría ser utilizando trayectorias sincronizadas, en el caso multiarticular, es decir, que todas las articulaciones se muevan de manera sincronizada para lograr el movimiento del robot. O la otra es hacerlo considerando un motor a la vez. ¿Okay? Irlo haciendo como en etapas, controlando primero un motor, luego otro, y en consecuencia tener el movimiento deseado. Esto es muy común, sobre todo cuando trabajamos en espacio libre, cuando el robot no está interactuando ni con un material o alguna pieza, o en este caso particular de lo que estamos hablando en el curso, con algún paciente. ¿Okay? Pero cuando ya entonces existe interacción con el entorno, es mucho más común que se trabaje en el espacio cartesiano. Y esto es dada la naturaleza del tipo de sensores que utilizamos. Normalmente los sistemas robóticos que trabajan con personas o que interactúan con su entorno van a tener un sensor de fuerza en el extremo final. Estas fuerzas obviamente están relacionadas con un sistema de referencia de tipo cartesiano. Y es por eso entonces que la naturaleza del controlador suele ser de tipo cartesiana y por medio de los mapeos cinemáticos, principalmente de la matriz jacobiana, que es la cinemática diferencial, es la que nos permite relacionar las fuerzas con los torques o pares y de esta manera hacer esa traducción, entre comillas, a la que me refiero, de el tipo de coordenadas, ¿no? De pasar de una tarea o una fuerza que está establecida en el espacio cartesiano a
los pares que se necesitan en las articulaciones del robot para lograr esa determinada tarea o ejercer esa fuerza en específico. Y entonces ahí entran sobre todo los controles de fuerza, ¿no? Cuando va a haber contacto con el entorno. Y a este también suele llamársele control en espacio de tarea, que es justamente la manera en la que nosotros definimos su espacio de trabajo en función de un sistema de referencia de tipo cartesiano. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Porque no sé si hubo otra vez algún problema con la conexión. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Sí, ok. Bien. Bueno, entonces, una vez que hemos definido de qué se trata el control dinámico y cuáles son las formas normalmente en las que vamos a lograr ese objetivo, pues también debemos establecer cuáles son esas especificaciones que nos interesa cumplir, ¿no? Y a eso también le vamos a conocer como objetivos de control. Los objetivos de control en robótica pueden ser muchos, pero digamos que de manera general hay 4 que son los principales. El primero es la estabilidad, ¿ok? En términos simples, la estabilidad se refiere a que si nosotros tenemos una entrada que es acotada, es decir, con valores finitos, que nosotros le pongamos al robot, el movimiento del robot o la respuesta del robot también debe estar acotada. En términos simples, que sean también un comportamiento finito, ¿no? Normalmente el comportamiento que va a tener el robot va a tener una característica de ser decreciente, ya sea en que su velocidad se vaya reduciendo, en que su energía se vaya reduciendo, pero jamás que vaya creciendo, ¿no? Y en función de eso es como podemos determinar si un sistema es estable o no. ¿Ok? Después tenemos el problema de regulación. La regulación no es otra cosa más que tener una referencia constante, por ejemplo, una posición o un punto en específico que queremos que alcance el robot y llevarlo hacia ese punto y dejarlo fijo ahí, ¿no? Es decir, que llegue y en ese punto se mantenga. Es decir, ahí nada más estamos controlando la posición, no la velocidad. No me interesa en cuánto tiempo lo haga, ni a qué velocidad se mueva, sino simplemente con que se cumpla el llegar a ese punto y detenerse. Eso es la regulación. El tercer problema es el seguimiento de trayectoria. Ahí sí ya entra la variable tiempo. Y ahí, por lo general, en el seguimiento de trayectorias necesitamos controlar al menos 2 variables, que son la solución de nuestra ecuación de lazo cerrado, que básicamente se define en función de posición y velocidad, recordando que el modelo del robot es una ecuación de segundo grado, de segundo orden, una ecuación diferencial, en la cual tenemos a la aceleración del robot como salida y la debemos integrar 2 veces para obtener nuestras variables de estado, que son
la velocidad y la posición. Por lo tanto, en ese problema de seguimiento de trayectorias, debemos controlar ambas, posición y velocidad. Y por último, tenemos la optimización. La optimización es cumplir con alguno de los objetivos anteriores, ya sea la estabilidad, la regulación o el seguimiento de trayectorias, agregándole un parámetro que deseamos optimizar, ¿no? ¿En términos de qué? De lo que nosotros queramos, ¿no? Tiempo mínimo, a lo mejor que lo haga lo más rápido posible, que lo haga con la mínima energía posible, ¿no? Entonces es un problema de optimización en el cual normalmente intentamos minimizar algo, ¿no? Que en este caso es el tiempo, minimizar el consumo de energía, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con la parte de optimización. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre estos objetivos o especificaciones de control? Ok, bien. Entonces vamos a entrar un poco en detalles sobre estas situaciones, ¿no? Primero, es normal que cuando el robot se mueve libremente dentro de su espacio de trabajo, el tipo de tareas que le vamos a pedir que realice, pues son tareas hasta cierto punto simples, en las cuales no hay contacto físico entre el efector final del robot y el entorno sobre el que está trabajando o la pieza de trabajo sobre la que está realizando su tarea. Un ejemplo es como lo que se ilustra en esta figura, en este dibujo, donde ustedes tienen un robot que tiene en su extremo final un láser. Y, por ejemplo, esa aplicación sería una aplicación de corte de metales, a lo mejor, utilizando un láser. Entonces, por medio de simplemente posicionar o ubicar al robot en diferentes posiciones, o a lo mejor pudiera ser, si quiero que haga una trayectoria o una forma específica que es variante en el tiempo, pues me iría al segundo caso, que es el seguimiento de trayectorias, ¿no? Pero entonces, como no hay contacto con el entorno, pues entonces cualquier objeto que esté dentro de su espacio de trabajo, trataríamos de evitarlo, ¿no? De evadir que no entre en contacto, ¿no? Y entonces, estas tareas se pueden lograr únicamente cumpliendo con el correcto posicionamiento o también controlando la velocidad, dependiendo del tipo de trayectoria que queramos que siga, ¿ok? Entonces, ese tipo de aplicaciones son en las que normalmente se trabaja en los casos de regulación o seguimiento de trayectorias. ¿Alguna duda sobre este tipo de aplicación? Si hablamos en el caso específico de la terapia, ¿a qué tipo de terapia podría corresponder esto? En el cual se puedan utilizar controladores de posición o de seguimiento de trayectorias. La pasiva, ¿no? Exacto. Entonces, esta se podría aplicar en ese escenario, ¿no? En el escenario de terapia pasiva. Por otra parte, tenemos cuando ya existe una interacción con el entorno, eso nos va a generar fuerzas de contacto y necesitamos regular esas fuerzas, ¿ok? Y ahí entonces entra la otra parte. Si estamos en rehabilitación, pues ahí tendríamos que hacer, o estaríamos más bien en un escenario de terapia activa. Y ahí entonces es importante no solo controlar el movimiento del robot en términos de posición o velocidad, sino también las fuerzas que está ejerciendo el extremo final sobre el entorno, ¿no? O en este caso en específico, si es un robot para cirugía, si es un robot para rehabilitación, las fuerzas que está aplicando sobre la persona, sobre el paciente. Y en este caso, entonces, pues el esquema de control, el problema de control en general es mucho más complejo, ¿no? Porque tendremos que regular más variables, obviamente eso implica
una mayor cantidad de sensores para poder hacer la retroalimentación, y aún más si el sistema es mucho más complejo, como por ejemplo si es un sistema de tipo exoesqueleto, pues va a implicar una mayor complejidad en el poder lograr el control del sistema, dadas las características del mismo, ¿no? del robot que estamos considerando. Es por eso entonces que no es igual abordar un problema, como lo decíamos, simplemente controlando variables de posición y velocidad, a aquel escenario en donde ya tenemos fuerzas que debemos regular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, ahora, ¿cómo se van a definir matemáticamente? ¿Okay? De manera más formal, vamos a establecer primero cuál sería el problema de posición o regulación. ¿Okay? Entonces, lo que queremos controlar únicamente es la posición y lo vamos a hacer de manera articular. Entonces, la salida del sistema que queremos controlar es la posición. Por lo tanto, nuestro objetivo es lograr que esa posición alcance una posición deseada. En cuánto tiempo lo haga, no me interesa, ¿no? Entonces, lo vamos a establecer que esto se realice de manera asintótica, es decir, conforme el tiempo evoluciona, cuando este tiende hacia infinito, va a alcanzar esa posición. ¿Sí? Cuando lo alcance, no me importa porque no es un problema de optimización, sino simplemente es alcanzar la posición que estoy indicándole, ¿no? Esto lo puedo definir en función del error, ¿ok? Que era algo que ustedes tenían que hacer o que hicieron también en la práctica pasada, únicamente controlando un motor, pero ahora no estoy hablando del motor, sino realmente de las articulaciones del robot. Por lo tanto, no es solamente el giro de un motor, sino el número de grados de libertad que estemos controlando en este caso para el robot. Y por lo tanto, esta posición la vamos a definir como un vector. En sí, este objetivo es un vector que es constante, es decir, yo quiero que se mueva 45 grados la primera articulación y 60 grados la segunda. Eso es el establecer este objetivo. Para poder lograrlo y poder implementar un esquema de control, ya sea un control proporcional derivativo, que es un PD, un proporcional integral derivativo, como el que hicieron en la práctica, un PID, necesito entonces establecer cuál es el error. En este caso, el error, pues lo vamos a definir como la resta o la diferencia entre la posición deseada a la que quiere llegar el robot y la posición que estoy midiendo por medio del sensor que esté en el robot, ¿no? Es decir, yo tengo a lo mejor un encoder, como lo hicieron ustedes, y lo estoy comparando con esa posición deseada. Entonces, ese fue básicamente el problema que tenían que implementar ustedes, hablando en términos de motor, pero aquí lo estamos generalizando hacia todas las articulaciones que tiene el robot. ¿Ok? Entonces, para poderlo lograr, al menos necesitamos dos variables. Una es la posición y la otra es la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque normalmente pues vamos a tener una parte derivativa que tiene que ver con conocer cuál es el cambio con respecto al tiempo que tiene la posición. En su caso, ustedes estaban estimándolo a través del error, haciendo una derivada, a lo mejor numérica, de esa posición y únicamente estaban midiendo con un sensor, que era el encoder, y la otra variable, que es la velocidad, la estimaban de forma numérica, ¿no? Y eso es lo más común que van a encontrar en un robot. Es muy raro que encuentren un robot que tenga sensores de velocidad, pero si los tuviera, pues de ahí mismo entonces podemos tomar esa velocidad como una variable a retroalimentar y utilizarla dentro del controlador, ¿no? Entonces, en general, como aparece en el diagrama de bloques que tienen aquí, este es el esquema de regulación, ¿no? Yo tengo un robot del cual la información que obtengo son posiciones y velocidades. Esas son las que retroalimento hacia el controlador, que recibe como referencia una posición constante, genera una señal de torque, la cual se va a aplicar a las articulaciones del robot, ¿no? Entonces, todas estas variables que aparecen en el diagrama
en realidad, pues son vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del número de grados de libertad que tenga el sistema. ¿Ok? ¿Alguna duda en este primer caso? Bueno, entonces lo único que me faltó mencionar ahí como detalle es que si lo definimos el objetivo en términos del error de posición, pues nuestro objetivo es que tienda a cero. Por ejemplo, en la práctica que ustedes entregaron, lo que estaban verificando era que ocurriera el que la posición del robot alcanzara la posición deseada. Lo podrían haber también mostrado en función del error, y lo que iban a ver es que iniciaba con un error que depende de qué tan lejos estaban de la posición deseada, y ese error iba a tender a disminuir y acercarse hacia cero conforme el robot, o en este caso su motor, alcanzaba la posición deseada. ¿Okay? Entonces, esas son las dos formas de verlo, ¿no? En términos de la posición o en términos del error de posición. ¿Qué sucede ahora cuando nos vamos al caso de control de movimiento o seguimiento de trayectorias? Ahora sí necesito las dos, necesito controlar posición y velocidad. Entonces voy a hacer uso de las dos. Voy a definir el error, de nuevo, como la diferencia entre estas dos, entre la posición deseada y la posición actual del robot. La diferencia aquí es que la posición deseada ya no es una constante, sino que varía con respecto al tiempo. Y de esta manera entonces voy a definir dos errores ya. El error de posición, que debe tender a cero, pero también el error de velocidad debe tender a cero. Y de esta manera me voy a asegurar que estoy siguiendo la trayectoria con la misma velocidad que se desea, ¿no? Entonces, no únicamente voy a estar verificando qué pasa con la posición, sino también qué pasa con la velocidad. En el caso de la práctica que ustedes hicieron, debido a que era una regulación, pues lo que iban a encontrar era que la velocidad disminuía y se iba hacia cero, porque cuando alcanza la posición deseada, ahí se debe detener. En el caso de una trayectoria, pues esta velocidad no va a tender a cero, sino va a tender a un valor para estar siguiendo esa trayectoria de manera continua. ¿Ok? ¿Dudas? Si esto lo observamos en un diagrama de bloques, entonces ahora no es únicamente indicar cuál es la posición deseada, sino que en general yo pudiera indicar hasta la aceleración, ¿no? Ir desde posición deseada, velocidad deseada, aceleración deseada, y esta debe indicarse para poder ingresar dentro del controlador. Las variables que estoy midiendo son las mismas, posición y velocidad, y genero el par o torque que se aplica a las articulaciones del robot para lograr el movimiento, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia, que ahora las derivadas de esta trayectoria pues van a ser funciones del tiempo, o dicho de otra forma, la posición deseada varía con el tiempo y por lo tanto tiene derivadas. En el caso anterior, como la posición es constante, pues sus derivadas serían cero, así que no tendría sentido indicar una velocidad o aceleración deseada. ¿Dudas? Bien, ahora, estos dos problemas pudieran resolver una misma tarea, es decir, yo puedo lograr seguir una trayectoria haciéndolo únicamente dividiendo esa trayectoria en puntos. ¿Okay? Yo puedo elegir una serie de puntos y entonces le voy indicando que vaya alcanzando cada uno de esos puntos y lograr que se genere una trayectoria. ¿Okay?
Si lo hago así, sería nada más un caso de regulación, pero en ese caso estoy garantizando que llega y se detiene en cada punto de la trayectoria para lograr el objetivo de regulación. Ese sería el caso que está ilustrado aquí en la imagen que está a la izquierda. Si nos vamos al caso en el que la trayectoria yo la defino de manera continua, es decir, es una función que depende del tiempo y la puedo encontrar un valor para cada instante de tiempo, pues entonces estaríamos en el caso que se encuentra ilustrado a la derecha y ese solamente lo podría resolver utilizando el control de seguimiento de trayectorias. Es decir, ese nada más se puede resolver controlando tanto la posición como la velocidad. ¿Okay? Pero ambos, dependiendo de qué tan lejos esté un punto de otra, pueden ser aproximaciones muy cercanas, ¿ok? Y que me van a permitir resolver un mismo tipo de tareas de la manera en que yo lo elija, ¿ok? Controlando únicamente posición o controlando posición y velocidad. ¿Dudas? Ok, bueno. Por lo general, cuando nosotros definimos el problema de control, como lo hacemos acá en los diagramas de bloques que aparecen aquí, yo estoy pasando por alto qué tipo de motor tengo, ¿no? No estoy modelando el motor, sino simplemente estoy considerando el modelo del robot y estaríamos considerando que esos motores pueden recibir directamente el par que yo quiero transmitir para generar un determinado movimiento, ¿no? Entonces estamos pasando por alto el modelo del robot, del robot, perdón, el modelo del actuador, el modelo del motor en sí. Si yo lo quisiera considerar, pues entonces tenemos que encontrar este modelo utilizando un poco de lo que se ve en la materia de automatización de procesos, que si recuerdan, pues entonces un motor es un sistema que tiene una componente o un subsistema eléctrico y una parte mecánica, y la cual yo la voy a relacionar por medio de una constante de par que me permite caracterizar esa relación y que no es otra cosa más que una constante que me relaciona una variable eléctrica con una variable mecánica, ¿no? Como aparece aquí en la primera ecuación, podríamos considerar que U es un voltaje o el voltaje que le están aplicando al motor y tau es el par o el torque que se genera. Por lo tanto, K es la constante que me permite transformar el voltaje en el par que se aplica al sistema o al subsistema mecánico en cuestión, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando la relación entre esos dos subsistemas, el eléctrico y el mecánico. Ahora, no es único ese fenómeno que se va a encontrar, ¿no? Sino que existen más fenómenos que normalmente modelamos en un motor, ¿no? Como pueden ser la inercia, que sería en este caso la J, y también la fricción. En este caso estamos considerando fricción viscosa dentro del actuador. ¿Okay? Entonces, si yo modelo el comportamiento de un motor, pues tendríamos una ecuación como la que aparece aquí abajo, en donde entonces ese par va a ser igual a una inercia, ¿okay? Donde S, recuerden que es la variable compleja de Laplace, y entonces si yo tengo S, significa que es una derivada, si es S cuadrada, es la segunda derivada. Por lo tanto, recuerden que la inercia se multiplica por la aceleración. Entonces, si Q es la posición, SQ es la velocidad y S cuadrada Q sería entonces la aceleración, ¿no? Como lo veíamos en el curso de automatización. Y en el caso de la fricción viscosa, por lo general está multiplicado por la velocidad. ¿Okay? Entonces, este modelo lo que me está diciendo es que la inercia multiplicada por la aceleración más la fricción viscosa multiplicada por la velocidad más
las fuerzas que se apliquen externamente, que podemos manejarlas como perturbaciones externas, eso va a ser lo que va a generar el movimiento del motor, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico una determinada fuerza, pues entonces va a responder en función de cuál sea su inercia y cuál sea su fricción, y de ahí entonces va a generar un movimiento. Si nosotros despejamos de esta ecuación la posición, pues entonces tendríamos un modelo como este, en el cual U va a representar la entrada del sistema, ¿no? Entonces, básicamente estamos mezclando este modelo y relacionándolo con su variable eléctrica y con la cual podemos controlar al motor, que es U, ¿no? Y que U, recordemos que nos representa el voltaje que le están aplicando al motor, ¿no? Entonces, esta digamos que sería la función de transferencia entre nuestra entrada, que es el voltaje, y la salida, que en este caso sería la posición angular del motor. ¿Ok? ¿Dudas? Ahí el par de perturbación sería un golpe o una carga. Si lo vemos desde el punto de vista del motor, es todo lo que le genere algo que esté externo al motor, ¿no? Entonces puede ser, como tú lo mencionas, un golpe, la fuerza que aplica la persona que está interactuando con el robot y el mismo eslabón, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando desde el punto de vista del motor. Para el motor, el peso del eslabón lo podríamos considerar como una perturbación externa a la naturaleza normal del actuador, digámoslo así. Ustedes en la práctica que entregaron la semana pasada, únicamente estaban controlando el motor. Si ustedes a ese motor le agregan un eslabón, van a ver que no se va a comportar igual que como lo encontraron en su práctica. Ustedes me mostraron unas respuestas de cómo se comportaba el motor cuando le aplicaban unas determinadas ganancias. Si usan esas mismas ganancias y le agregan un eslabón, es decir, le agregan un dedo o lo que vaya a ser su dispositivo robótico, van a ver que van a tener que modificar las ganancias para poder lograr los objetivos de control. Y eso se debe justamente a que ustedes estaban controlando el motor, no controlando un robot. ¿Okay? Entonces, ese par de perturbación nos puede representar esas situaciones. Ok. De acuerdo. Entonces, lo veríamos de la siguiente manera. Si ustedes utilizan un controlador PID, justo el ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Y el que usaron en la práctica, ustedes tienen su controlador PID, ¿ok? Y entonces ese lo ponen en este bloque, ¿no? El que aparece aquí como R, este va a ser su controlador, ¿ok? Aquí tienen el controlador, que en este caso es un PID. Entonces, primero, pues necesitan que esto lo pasen por medio de la constante que decíamos del motor y les genere a la salida un voltaje. ¿Ok? Después aquí ustedes van a tener el accionamiento, que no es otra cosa más que la electrónica, a lo mejor el puente H o lo que estén viendo, todo eso que hacen ahí. Y después tienen que hacer la transformación a que sea la parte mecánica. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que se hace el procedimiento? Pues ustedes aquí tienen algo que programan en software. ¿Okay? El controlador para ustedes es simplemente programación. Pero necesitan aquí todas estas, digámoslo así, traducciones, ¿no? Una parte tiene que ver con electrónica, que esa lo hacen, en su caso,
Esto lo hacen en el Arduino con su programación. Luego el Arduino lo conectan a un driver para motores, que puede ser, por ejemplo, el puente H. Y ya después el motor internamente con su constante lo transforma a una señal mecánica, que es el par que se le aplica al eslabón del motor para poderse mover, ¿no? Entonces, como les decía, esta perturbación pudiera ser incluso el eslabón, ¿no? El eslabón en sí, el peso de ese eslabón, para ustedes representaría una perturbación sobre el motor, ¿no? Y de ahí entonces hacer el control, ¿no? Entonces, en general, esto sería lo que le llamamos el control monoarticular. Ustedes están controlando cada uno de los motores por separado y únicamente consideran a los eslabones como perturbaciones y de ahí entonces van controlando articulación por articulación. ¿Cuál es el problema de ahí? Pues el problema es cuando ya van generando la cadena cinemática, pues un motor tiene como perturbación nada más, digamos, el último motor de la cadena tiene solamente como perturbación un eslabón. Pero si yo me regreso a la etapa anterior dentro de esa cadena, pues ya un motor tiene como perturbación un eslabón más un motor adicional más otro eslabón. Pues ya eso se va complicando dependiendo del número de grados de libertad y eso les llevaría mucho tiempo estar sintonizando cada uno de los motores por separado para después llegar y poder hacer una tarea completa con ese robot. Es por eso que el control monoarticular van a ver que no es la solución más adecuada. ¿Por qué? Por esa razón, porque estaríamos trabajando con el modelo del motor y no con el modelo del robot en sí. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces, desde ese punto de vista, si yo diseño el controlador, pues lo que tendríamos es que incluir aquí ese control PID, como lo veíamos en el diagrama de bloques, definir nuestro error, que sería la diferencia entre la posición deseada y la posición actual del robot. Y de ahí entonces podríamos llegar a este comportamiento para el error, ¿no? Esta sería la función de transferencia del error de seguimiento. ¿Se acuerdan que en automatización de procesos hablábamos de lo que eran los sistemas tipo 0, tipo 1, tipo 2, y que esos dependían de cuál era el tipo de entrada con el que yo estaba probando cómo se comportaba el error en estado estable? ¿Okay? De acuerdo a eso, si ustedes tienen esta función de transferencia, el caso de regulación corresponde a cuando nuestra referencia es constante y además estamos colocando como par de perturbación una función de tipo escalón. ¿Ok? Entonces, el problema de regulación se puede resolver sin ningún problema bajo esta filosofía. Va a haber esta sería la función de transferencia del error y van a ver que el error efectivamente tiende a cero gracias al valor de la ganancia integral. Recuerden que la ganancia integral en un PID es la que nos permite hacer que el error tienda hacia cero. Por lo tanto, primero, pues debemos de garantizar que esa constante, efectivamente la constante integral, sea diferente de cero para que se pueda entonces hacer que el error de posición tienda a cero. Entonces, en este caso no hay ningún problema. El problema se daría si yo quisiera hacer control de movimiento. Si yo quisiera hacer control de movimiento, entonces ahí ya la posición deseada varía con el tiempo y vamos a ver que es imposible que podamos alcanzar en el mismo instante de tiempo cada uno de los puntos de la trayectoria. Es decir, a lo mejor podríamos regular nada más la posición, pero no controlar la velocidad. Eso va a hacer entonces que de manera monoarticular, es decir, motor por motor, yo solamente podría
alcanzar una posición fija, pero no una trayectoria. ¿Okay? Entonces, en ese caso, no sería posible hacer el control de seguimiento de trayectorias considerando este modelo que estamos utilizando ahorita para el motor de corriente directa. ¿Dudas? Bien, entonces, ¿cuál es la solución que se ha utilizado en robótica? La solución es controlar de manera multiarticular, ¿ok? Por lo tanto, no va a ser posible, como les decía, o tan sencillo, poder determinar cuál es ese par de perturbación y de esa manera entonces lo que vamos a hacer uso no es del modelo del motor, sino del modelo dinámico del robot, ese que estuvimos trabajando en semanas anteriores. Ese es el modelo que vamos a considerar, este que tiene todos estos efectos que hablábamos de inercia, de fuerzas centrípetas y de Coriolis, de fricciones, de pares gravitacionales. Todo esto lo vamos a utilizar como el modelo del robot y que en sí vamos a ver entonces más bien a los motores como una fuente externa de fuerza, que justo es lo que hace la metodología de Euler-Lagrange, es decir, que la dinámica del robot va a ser igual a las fuerzas externas que se le apliquen a dicho robot, ¿no? Y ya nos metemos entonces con el modelo del motor, sino con el modelo dinámico de este robot, y entonces aplicamos simplemente estos controladores y evaluamos cómo funciona, pero ya en conjunto, dentro de toda la cadena cinemática del robot que estamos analizando su movimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de un controlador PD o proporcional derivativo, entonces yo lo que tengo que definir es la siguiente estructura. Voy a tener un término proporcional, que es el error de posición multiplicado por una ganancia. En este caso, como estamos hablando de un robot de n grados de libertad, esta es una matriz, Kp es una matriz, por eso tiene dimensiones n por n. Por lo general, estas matrices de ganancias son definidas positivas, es decir, solamente tiene valores positivos. Son matrices simétricas. En el caso más simple, podemos considerar que son matrices diagonales, en donde pues, todos los elementos de la diagonal principal son las ganancias de cada uno de los grados de libertad y todas son positivas, ¿no? Y lo mismo para la ganancia del término derivativo, que recuerden que pues, sería simplemente la derivada del error. Ese sería, ¿no? Y de esta manera entonces tengo el término proporcional, que corresponde a esta parte. Esta es la parte proporcional y esta es la parte derivativa del robot. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a implementar? Pues simplemente de la misma manera, midiendo posiciones y velocidades, o midiendo simplemente posiciones y estimando velocidades, y generando los errores correspondientes para multiplicarlo por las ganancias y generar entonces el controlador, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya no me estoy preocupando yo de si el motor transforma por medio de su constante, etcétera. Todos esos detalles que veíamos en el caso monoarticular, aquí se están pasando por alto y simplemente directo de lo que sale de la electrónica, o sea, una vez que transformamos del Arduino hacia el driver, esto va al robot y no me interesa entonces el modelo del motor para poder ajustar los parámetros de ganancia, sino que en sí yo lo puedo hacer un poco jugando a prueba y error, cuál es la sintonía de estas ganancias, observando cuál es el comportamiento del robot. ¿Okay? Una de las desventajas es esa, ¿no? Cuando hablábamos de todas las técnicas que se analizan en automatización de procesos, yo necesito al menos un modelo
o un ajuste de este por medio de a lo mejor alguna técnica experimental que me permita estimar más o menos cómo se comporta, y en función de eso yo sintonizo las ganancias como lo hacíamos, ¿no? En función de un sobretiro, en función de un tiempo de establecimiento, de un tipo de crecimiento, todas estas especificaciones que hacíamos en el dominio del tiempo, o en cuestión de estabilidad, como lo hacían con el criterio de estabilidad de Root y todo eso. Eso solamente es válido cuando trabajamos con sistemas lineales, pero un robot es un sistema no lineal, ¿no? Simplemente cuando ustedes observan el modelo dinámico que obtenían de cualquier robot de los que estuvimos viendo, la mayoría, sobre todo cuando tienen articulaciones rotacionales o son de tipo antropomórfico, pues tienen funciones senos y cosenos, productos de ellos, sumas, etcétera. Entonces, eso ya le da una no linealidad a la naturaleza del sistema. Y de esa manera, entonces, se complicaría en demasía el tratar de buscar una función de transferencia o terminaría siendo una solución muy local, ¿no? A lo mejor si se mueve a velocidades muy pequeñas y los desplazamientos son muy pequeños, etcétera. Bajo esas circunstancias podríamos linealizar el sistema y tratar entonces de utilizar esas técnicas clásicas que se ven en el control de sistemas lineales, como lo vimos en la materia de automatización. Pero eso no sería quizás el escenario más adecuado cuando estamos hablando ya de un robot cuyo comportamiento es no lineal y queremos que opere en todo su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias, la complejidad va a venir en esa sintonía. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a tratar de hacer a prueba y error, o en caso contrario que lo quisiéramos automatizar más, pues entonces tendríamos que utilizar algunas técnicas a lo mejor de inteligencia artificial o etcétera, para que pueda ajustar esas ganancias de manera automática y no caer en ese proceso de prueba y error. ¿Okay? Pero digamos que esa sería la desventaja principal de trabajar en espacio multiarticular o en el caso multiarticular. ¿Dudas? Bien. ¿Qué pasa cuando la posición de referencia es constante? Pues cuando la posición de referencia es constante, pues vamos a tener que la derivada del error de posición va a ser simplemente la velocidad del robot con signo negativo. Por lo tanto, el controlador PD, lo podríamos también definir en términos de la velocidad y no del error de velocidad como lo hacíamos anteriormente. Y simplemente cambiamos el signo para que corresponda a la forma en la que se está definiendo el error, ¿no? Y esto sería, obviamente, porque Q de punto sería igual a 0, ¿no? Su derivada, al ser Q de una constante, entonces Q de punto es 0, y por eso únicamente nos queda menos Q punto. Entonces, el diagrama de bloques se podría simplificar como aparece aquí abajo, considerando no el error de velocidad, sino simplemente la velocidad. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, bueno, entonces, ¿cómo analizamos el comportamiento del sistema? Para poder analizar cómo se va a comportar el sistema de control, pues yo tengo el modelo, ¿no? Recuerden que ya vimos que de manera general yo puedo representar el modelo de cualquier robot de n grados de libertad, lo puedo representar de esta manera, ¿no? Esta es su ecuación dinámica de ese robot, ¿ok? Y la misma teoría de Euler-Lagrange me dice que eso es igual a las fuerzas o pares que se aplican externamente. En este caso, si consideramos un controlador PD, para el caso constante, para el caso cuando QD es constante, entonces obtendría esta ecuación
una vez que sustituyo la ecuación del controlador. ¿Ok? Y si eso lo expresamos en el espacio de estados, como habíamos dicho, pues voy a tener que mis estados van a ser el error de posición y la velocidad. ¿Ok? Entonces, formo mi ecuación en espacio de estados y nos quedaría lo siguiente, ¿no? La derivada del error de posición es la velocidad con signo negativo, como ya lo vimos en la diapositiva pasada. Y la aceleración, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la despejo de esta ecuación que formamos aquí. ¿Ok? Entonces, al hacer el despeje, hay que considerar que este es el caso de n grados de libertad, por lo tanto, m es una matriz. Entonces, a la hora de hacer el despeje de la aceleración, pues esto va a pasar no dividiendo, sino como una matriz inversa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, porque estamos trabajando el caso matricial o vectorial. No estamos trabajando con escalares, por lo tanto, es incorrecto decir que vamos a pasar m dividiendo, sino que en realidad la operación que tenemos que hacer es la inversa de esa matriz y pues, los demás términos únicamente pasan al otro lado de la igualdad con signo negativo, ¿no? Entonces, esta le vamos a llamar que es la ecuación en lazo cerrado del sistema. ¿Okay? Esa representación en espacio de estados es la ecuación de lazo cerrado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo voy a saber cómo se va a comportar cuando se logre el objetivo de control? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de control? El objetivo de control es que el error sea cero y la velocidad también se vaya a cero para que se detenga en ese punto al que lo quiero llevar. Por lo tanto, si yo hago ese análisis, lo que tendría que hacer es cuando esta dinámica se hace cero, es decir, cuando ya no se está moviendo. Entonces, si ustedes hacen eso, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esto se va a ir a cero, la velocidad, por lo tanto, esta velocidad también se va a hacer cero, todo este término, este también se va a hacer cero, y únicamente entonces nos quedaríamos con una ecuación que sería la inversa de la matriz de inercia, y los únicos términos que sobreviven son Kp por Q tilde menos G de Q. ¿Ok? Y esto debe ser igual a cero en el equilibrio, es decir, cuando esto se detenga. Ahora, este término, que es la matriz de inercia, recuerden que por propiedades de la matriz, es una matriz que es simétrica y definida positiva. Eso nos indica que sí existe la inversa. ¿Okay? El hecho de que sea una matriz simétrica y definida positiva es una característica que nos permite el invertir esa matriz sin ningún problema. Por lo tanto, esta la podemos descartar y únicamente quedarnos como ecuación final, que sería Kp por Q tilde menos G de Q es igual a 0. ¿Okay? Es como si estuvieran pasando esto del otro lado, multiplicándolo por 0, entonces m de Q por 0, pues va a ser 0. Y entonces me quedo con esto. ¿Ok? Cuando el robot se detenga, pues nuestra idea es que llegue a la posición deseada. ¿Ok? Pero entonces para que eso se diera, para que realmente se haga 0, yo puedo tener diferentes soluciones para esta ecuación. En general voy a tener algo que le llamamos una multiplicidad de puntos de equilibrio. Es decir, eso se puede hacer 0 de diferentes maneras. La solución trivial, pues obviamente es si el error de posición es igual a 0, entonces eso va a ser 0. Es una solución trivial y entonces estaríamos en el caso más simple, pero no, en general, no es una solución única, ¿ok? Por lo tanto, no podemos garantizar que con este controlador nosotros vamos a llegar exactamente a la posición deseada, ¿ok? Entonces, esa es una deficiencia que tiene el controlador proporcional derivativo, que yo lo puedo hacer que se detenga y que llegue cerca de la posición deseada, pero no necesariamente siempre llegue
a la posición deseada. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer o cómo tengo que modificar este controlador para evitar ese comportamiento? Pues lo que le voy a agregar es esto de aquí. ¿Ok? Y a eso le vamos a llamar compensación de gravedad. Cuando yo compenso la gravedad, ¿qué va a pasar en lazo cerrado? Que va a desaparecer este término, ¿no? Porque se va a cancelar el del controlador con el del modelo, ¿no? Y de esta manera, entonces, al hacer lo mismo, ¿no? De que el error se vaya a cero, etcétera, entonces todos estos términos se van haciendo cero, ¿okay? Y simplemente nos queda que Kp tilde es igual a cero, ¿no? Pues eso nos garantiza que esto, debido a que la matriz de ganancias es una matriz definida positiva, únicamente va a ser cero cuando el error de posición sea igual a cero. ¿Ok? Y se va a cumplir esto, que solamente tengo un solo punto de equilibrio. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos, que solamente llegue a la posición deseada que nosotros establecimos, ¿no? Y eso se va a lograr entonces agregándole simplemente esa compensación de gravedad. Simplemente entre comillas. ¿Por qué? ¿Cuál es la desventaja? Que necesito conocer ese efecto en particular del robot, lo necesito conocer a la perfección. Tiene que ser preciso, debo conocer cuáles son las masas, cuáles son los centros de masa y todos esos parámetros que me involucra ese término, porque recuerden que ese término les involucra masas, centros de masa, la constante gravitacional, que por lo general nosotros decimos que es 9.8 o 9.81, pero recuerden que eso también depende de la ubicación geográfica que ustedes tengan, ¿no? Entonces, en realidad es muy complejo tener un valor realmente exacto, ¿no? Pero, pues esa es una de las alternativas para poder controlar a un robot utilizando un esquema PD, ¿ok? ¿Dudas? De momento no, profesor. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa para no tener que conocer esa parte en específico del modelo del robot? Pues justamente lo que va a hacer las veces de esta compensación es agregar una acción integral. ¿Ok? Esta compensación de gravedad es la que logra hacer que el error en estado estacionario sea cero. ¿Ok? Es de ahí entonces donde surge el hecho de utilizar un esquema de control tipo PID. ¿Ok? Entonces lo que estamos agregando ahora es la acción integral. Obviamente aquí está definido en el dominio del tiempo. Y entonces ese es el término que le estamos agregando en lugar de la compensación de gravedad que utilizaba el esquema anterior. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que eso me introduce un estado más, ¿no? Los estados de nuestra ecuación de lazo cerrado, en el caso anterior eran nada más el error de posición y la velocidad, o el error de posición y el error de velocidad, en el caso de que estemos haciendo control de movimiento. Aquí vamos a tener un estado más que es la integral del error, ¿no? Entonces, si eso lo escribimos en espacio de estados, voy a tener 3 estados, donde esta variable me representa la integral del error. ¿Ok? Y entonces luego tengo el error y luego la derivada del error. Y ahí yo tengo entonces los 3 términos. El de la posición, que nos va a dar la parte proporcional, la parte derivativa y la parte integral del controlador. Entonces, este sería nuestro controlador PID, pero le estamos agregando un estado más a nuestra ecuación. ¿Ok? Y pues no hay ningún problema, vamos a tener el punto de equilibrio único y se va a resolver sin ningún inconveniente. ¿Ok?
El problema radica ya si intentamos estudiar por medio de algunas técnicas avanzadas la estabilidad del sistema. Allí, hasta el día de hoy, no existe una demostración como tal formal de estabilidad que nos permita establecer que con este controlador se estabiliza globalmente el sistema, es decir, desde cualquier posición, ustedes puedan llegar a cualquier otra posición. No está demostrado matemáticamente, ¿no? O formalmente. En la práctica sí funciona, porque van a encontrar que la mayoría de los robots utilizan internamente controladores PID, aunque formalmente o matemáticamente aún no esté definido o demostrado, perdón, más bien, que es así, que el sistema es estable, en este caso asintóticamente estable de manera global, ¿ok? Pero en la práctica, pues vamos a ver que sí funciona. Ya lo vieron en el caso del motor, y ahora la idea es trabajarlo con el robot completo, ¿no? Y que ahí finalmente va a ser lo que ustedes van a hacer en su proyecto final, lograr que controlen de manera multiarticular utilizando un controlador de tipo PID. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces, una vez definido esto, estas dos partes que vimos, que son la parte de control cinemático, que es definir la trayectoria, cómo planearla, y la parte de control dinámico, que establecimos ahorita justo con los controladores PD y PID, va a ser parte de la siguiente práctica. Ustedes la siguiente semana me tienen que entregar la programación ya en simulación de su modelo, del modelo dinámico del robot, bajo las características que les menciona en el artículo donde vienen todos los parámetros del robot. Entonces, primero van a hacer ese modelo, y una vez que ya tengan ese modelo probado, que obviamente va a ser resultado de la práctica que van a entregar la próxima semana, el siguiente paso es agregarle el control, ¿no? Entonces, a ese robot, en lugar de ponerle esta señal que viene en el controlador, en estas ecuaciones creo que son 31 y 32, que son esos pares que le ponemos como señales de prueba para que se esté moviendo en lazo abierto. En lugar de esas dos señales, pues ahora vamos a utilizar un controlador de tipo PID para poder controlar el movimiento de ese robot que van a probar el modelo, ¿no? Entonces, el siguiente paso dentro de las prácticas que estamos haciendo va a ser incluir tanto la planeación de las trayectorias, que sería la parte de control cinemático, como el control dinámico, que es la ecuación del controlador PID que acabamos de definir, ¿ok? Y eso vendría entonces como la siguiente práctica para cuando regresemos de vacaciones, ¿no? Entonces, básicamente esa es la forma en la que hemos ido progresando con respecto a las prácticas que han estado haciendo, ¿ok? ¿Alguna duda antes de continuar con la clase de hoy? Bien, entonces ahora vamos a hablar de un tipo de sistemas robóticos que se utilizan también de manera muy común en terapias de rehabilitación. Y a estos robots tienen la característica de que son sistemas ápticos, ¿ok? Si nos vamos como tal a la palabra áptica, esta proviene del griego, de un vocablo griego que es apto, y que significa la capacidad de tocar o manipular objetos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes oigan o escuchen el término áptico, ¿ok?
que se utiliza a veces como dispositivo áptico, interfaz áptico, robot áptico, sistema áptico. A lo que se refiere es a la capacidad que nos va a dar ese sistema de sentir o tocar objetos que son virtuales. ¿Ok? Entonces, como observan aquí en la imagen, este robotito que aparece que está manipulando esta persona como con una especie de lápiz, pluma que tiene aquí en el extremo, es un sistema robótico que nos permite, por medio obviamente de sus actuadores, de sus motores, generar sensaciones, en este caso ápticas, o dicho de otra forma, que el puntero a lo mejor que observan en la computadora estaría interactuando con el objeto virtual que aparece en la misma, y esta nos va a dar sensaciones de retroalimentación de que estamos tocando ese objeto. ¿Ok? Entonces, ahí entra también una parte de modelado de estas sensaciones por medio de representaciones mecánicas, como por ejemplo lo que sería la ecuación de la ley de Hooke, de un resorte, en la cual pues yo le doy una cierta rigidez al objeto como propiedad de ese objeto, y entonces si esa rigidez es muy alta, pues obviamente cuando la toquen van a sentir una fuerza de retroalimentación muy alta, y que les daría entonces la idea a ustedes de que están tocando un objeto que es muy rígido. Si de otra manera esa constante es mucho más pequeña, pues entonces va a poder haber una, digámoslo así, una deformación sobre el objeto ocasionada por esa elasticidad que tenga el resorte, y de esta manera esa deformación pues les va a dar a ustedes la sensación de que son capaces de aplicar una fuerza que haga que el objeto se deforme, y eso los lleva a tener sensaciones de objetos que son más como tipo elásticos, ¿no? O una esponja, etcétera. Entonces, este tipo de experiencias o de sensaciones táctiles se generan con este tipo de modelos mecánicos, y que son retroalimentados por medio de este robotito, ¿okay? Que es el que le llamamos dispositivo áptico. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, esa manipulación o esa sensación que vamos a tener de los objetos virtuales, les decía que son modelos que vamos a generar por medio de una computadora, ¿no? Por programar esos modelos, y entonces, dependiendo de el renderizado que hagamos de esos objetos por medio del programa computacional, pues podemos tener diferentes puntos de contacto, generar diferentes estímulos o sensaciones, y también obviamente va a depender del dispositivo robótico que utilice yo para generar esas sensaciones. No es lo mismo las sensaciones que podemos generar con este dispositivo en el que solo interactuamos con el efector final, que las que se pueden generar, por ejemplo, con un dispositivo de tipo exoesqueleto. Entonces, con el exoesqueleto yo puedo generar más puntos de contacto sobre los objetos virtuales, y de esta manera tener una sensación áptica mucho más acercada a la realidad, como lo hacemos cuando tocamos un objeto, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos toda la mano para tomar los objetos, o una gran cantidad de dedos, o solamente un dedo, dependiendo de la tarea o del tipo de interacción que estemos haciendo. Pues si nos vamos al caso primero que les mencionaba con este dispositivo, pues la interacción sería un punto, ¿no? Prácticamente es como si estuvieran con la yema de su dedo tocando un objeto. ¿Cuáles son las sensaciones que reciben? Si hablamos de un exoesqueleto, pues entonces ya sería toda la mano, y entonces ya puedo tomar todo el objeto con diferentes puntos de contacto, y la sensación entonces es mucho más acercada a la que tendrían con la mano completa hacia la hora de la interacción. ¿Ok? Entonces va a depender de todas esas situaciones, tanto de cómo esté modelado computacionalmente, y también cómo sea el tipo de estructura mecánica del robot que estén usando, y así también como el número de actuadores que tengan para generar esas fuerzas, ¿ok? O esos estímulos mecánicos.
¿Dudas? Bien, entonces, si nos vamos ya a hablar de todos estos conceptos o la terminología en este tipo de sistemas, pues vamos a ver que si nosotros queremos englobar toda esta sensación que incluye diferentes elementos, es a lo que le vamos a llamar interfaz áptica. Entonces, una interfaz áptica va a ser aquel dispositivo que les permite interactuar, ya sea con entornos virtuales, puramente virtuales generados por computadora, o también pudieran ser objetos que son reales, pero que estamos interactuando con ellos de forma remota. Es decir, en un caso, por ejemplo, de teleoperación o una telecirugía, por ejemplo, con un robot, pues entonces también esas sensaciones de retroalimentar la fuerza que tendrían que darle al cirujano para que pueda sentir o generar sensaciones similares a las que tendría el contacto del robot con el paciente. Entonces a eso también le podemos llamar una interfaz áptica, ¿no? Entonces, esta interfaz áptica va a recibir cierta información de retroalimentación, que es la que los motores le generan, y además va a tener también una parte visual, ¿no? Vamos a tener modelos de estimulaciones visuales a través del modelo que veamos representado ahí en la computadora o una cámara de video que nos muestre la escena en el entorno remoto. O también se pueden agregar otro tipo de sensaciones adicionales, no únicamente la parte visual, sino también pudiera ser sonidos o algo que vaya generando esa sensación de poder fusionar toda esta información que proviene de todos nuestros sentidos para poder entonces darle una mayor o un mayor realismo a esta interacción, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se engloban dentro de lo que es una interfaz áptica, ¿no? Entonces, básicamente lo primero que debe hacer es medir. Hay diferentes tipos de interfaces ápticas. Entonces, hay algunas en las que se mide la posición y hay algunas otras en las que se mide la fuerza, ¿no? O adicionalmente pueden ser sus derivadas, ¿no? Si hablamos de posición, pues pudiera ser también que mide velocidades, aceleraciones, etcétera, ¿no? Y lo mismo para el caso de la fuerza. Y dos, como respuesta, pues a ustedes les va a dar una fuerza o una posición, ¿no? Entonces, si observan este diagrama que aparece aquí, la interfaz áptica es esa. Yo tengo a una persona o un operador humano que genera una velocidad o un movimiento o una fuerza, y entonces el dispositivo áptico responde con la variable complementaria. Es decir, si el humano aplica fuerza, entonces va a recibir movimiento, que en este caso lo representa la velocidad. Y si la entrada de la persona es movimiento, entonces lo que va a recibir como respuesta son fuerzas. ¿Okay? Y eso, todo eso tiene que ver también con cómo se van a generar esas fuerzas o esos movimientos en alguno de los dos casos, ¿no? Si estamos hablando únicamente en un entorno virtual, pues sería nada más cómo se genera ese entorno virtual y cómo visualmente podemos ver esas colisiones y a la vez relacionarla con el contacto y todo esto retroalimentarlo. O lo mismo en un entorno de teleoperación, una vez que haya contacto con algún objeto de ese entorno, cómo generar virtualmente esas sensaciones, regresarlas y transformarlas en una variable física que se va a ver reflejada hacia la persona. ¿Okay? Entonces, este diagrama nos muestra más o menos cuál es la forma en la que funcionan estos sistemas o en específico estas interfaces ápticas. ¿Dudas? Bien, entonces, dependiendo de estos dos tipos de información que les decía, cómo vaya el flujo, si recibe fuerzas y genera movimientos, etcétera, lo podemos clasificar en dispositivos de dos tipos,
que van a ser aquellos que son isométricos y aquellos que son isotónicos. Los dispositivos o sistemas ápticos que son isométricos son aquellos que van a tener como fuente o como señal de entrada la posición y van a medir entonces la fuerza. ¿Ok? Entonces, tienen una fuente de posición o generan posiciones y lo que miden es la fuerza que están recibiendo. En ese caso, lo que no va a cambiar es la posición en función de la fuerza, ¿no? Y estaríamos actuando en un sistema de tipo admitancia, ¿ok? Es decir, recibe fuerzas, las está midiendo y reacciona con movimientos. Un ejemplo es este que aparece en la imagen que se llama Haptic Master. Ese es un dispositivo de ese tipo, donde tienen aquí un sensor de fuerza en el extremo final, mide la fuerza que le están aplicando y en función de eso responde moviéndose. ¿Ok? Esa sería entonces una interfaz áptica de tipo isométrica. ¿Dudas? El caso contrario son aquellas que son de tipo isotónica. ¿Ok? Es decir, lo que vamos a recibir como estímulo son fuerzas a partir de que nosotros estemos moviendo el dispositivo. Entonces, se mide la posición y eso hace que lo que se reciba a cambio o en respuesta sean fuerzas que se producen con los actuadores que tiene ese robotito, ese sistema, y entonces nos permite trabajar en modo impedancia. ¿Ok? Esa sería la forma en la que vamos a producir la simulación de estas fuerzas de manera virtual y después traducirla a una fuerza física que está aplicada a la extremidad, en este caso de la persona que está interactuando con el dispositivo áptico. ¿Okay? ¿Dudas en cuanto a estos dos tipos de sistemas ápticos? Bien, el más común que van a encontrar comercialmente son las interfaces ápticas de tipo isotónicas. ¿Ok? ¿Cómo funcionan? Pues lo que tenemos es un dispositivo áptico, ¿ok? Que es el robotito como tal. De él se miden las posiciones y se hace una traducción de esas posiciones a lo que sucede en el entorno virtual, ¿no? Entonces tenemos que procesar esta información por medio de un sistema que detecte colisiones, que nos genera un algoritmo de fuerza, que esto mismo se vaya hacia la simulación. Entonces debe haber una concordancia entre lo que pasa físicamente y lo que pasa en la interfaz visual. Y después debe haber una respuesta hacia cómo esto se genera en la imagen, ¿no? Es decir, si ustedes están interactuando con un objeto virtual y le están aplicando una fuerza y ese objeto virtual puede ser deformable, pues lo que esperaríamos es que cuando nosotros lo toquemos, pues haya una respuesta visual deformándose y eso nos va a ayudar a incrementar esa sensación, ¿no? De que estamos recibiendo la fuerza al estarlo tocando, pero también visualmente se está deformando, ¿no? Entonces, es ahí donde entra esta parte del renderizado visual y que debe coincidir con el renderizado áptico, que es la fuerza que vamos a recibir en respuesta a ese estímulo que estamos dando, ¿no? Entonces, debe haber una concordancia entre esto, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de señales de fuerza, la capacidad, si nos vamos en función de la frecuencia que necesitamos ahora sí como el término en inglés de refrescar o de refresh entre esa imagen y la fuerza, pues van a trabajar a frecuencias diferentes, ¿no? Porque las sensaciones ápticas son muy diferentes a las frecuencias a las que trabaja el ojo humano, ¿no? Entonces, en general, en un sistema áptico, ustedes van a ver que el lazo de retroalimentación de fuerza es mucho más rápido o trabaja
a frecuencias cercanas, como dice aquí, de alrededor de los 1000 Hz, ¿no? Hablar de 1 kHz es normalmente el rango en el que nosotros vamos a trabajar para poder medir esas sensaciones y que se estén reflejando hacia su mano, ¿no? En este caso, que es el contacto con el dispositivo áptico. Pero de manera visual no es necesario que trabaje a esa frecuencia, ¿no? Al menos tendría que trabajar a una frecuencia de 30 cuadros por segundo, que es lo que puede detectar de manera más simple, digamos, el ojo humano. Y eso hace que entonces no sea necesario que la imagen se refresque a la misma velocidad que lo hace el lazo de retroalimentación de fuerza, ¿no? Entonces van a encontrar que normalmente trabajan a frecuencias muy diferentes. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces para finalizar, vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos elementos para hacer una diferenciación, ¿no? Entonces podemos hablar de dispositivo áptico o que también se le llama como display áptico, que no es otra cosa más que la estructura mecánica que utilizamos para transferir las fuerzas, ¿no? Pueden ser exoesqueletos, sistemas de efector final. Pues aquí tienen varios ejemplos de estructuras. Incluso viene aquí un robot para rehabilitación, este creo que es el Armin. Entonces, ese puede ser usado como una interfaz áptica, simplemente energizando sus motores para producir esas sensaciones ápticas, ¿no? Entonces, el display o dispositivo es en sí la parte mecánica. Después tenemos lo que es la interfaz. La interfaz comprende todo, ¿no? Tanto la participación del humano y lo que sucede en el sistema computacional y todos los dispositivos adicionales que tenemos para transmitir, ¿no? Que son todas las interfaces electrónicas también, de potencia para manejar los motores. Entonces, incluye todo, incluye incluso al display áptico o al dispositivo. Entonces, es todo lo que está involucrado, desde la parte del humano hasta la parte mecánica y la parte de software y electrónica que nos permite toda esta interacción, ¿no? Entonces, la interfaz áptica es un término mucho más global. Cuando yo diga interfaz áptica, me refiero a todos los elementos presentes dentro de esa tecnología. Ahora, para poder generar esas sensaciones, pues necesitamos un entorno virtual. Y el entorno virtual en sí es el modelo que generamos por computadora para hacer la representación de un entorno real. Esa representación puede ser una réplica exacta de lo que sucede en el mundo real o de lo que estemos representando, o puede tener simplificaciones, es decir, a lo mejor no me voy a ir tanto al detalle de cómo es, sino simplemente darle una idea al usuario de que él sepa en dónde está interactuando, en qué entorno está actuando, ¿no? Entonces, el entorno virtual se refiere únicamente a esos modelos que vamos a generar por computadora para hacer la representación virtual del modelo o el entorno real que estemos considerando en la aplicación. Ahora, cuando hablamos de simulación áptica, pues entonces ahí lo que estamos haciendo es, ahora sí, la mezcla entre los dos, la mezcla entre la parte mecánica, que es la interfaz, y el entorno virtual. Entonces, todos esos elementos de la simulación, pues incluye tanto el dispositivo humano, el dispositivo mecánico y los elementos del entorno virtual y el software de control que se esté utilizando, ¿no? Entonces, para eso podemos hacer la simulación y eso es muy útil, sobre todo, por ejemplo, para cuestiones de entrenamiento. Se utilizan muchas veces las interfaces ápticas o sistemas ápticos para entrenar personas, ¿no? En una determinada tarea, en una línea de producción, o pudiera ser, por ejemplo, para personal de salud, por ejemplo, para un cirujano, entrenar cirujanos, trabajando en este caso con modelos que sean virtuales para poder generar sensaciones que se van a encontrar en un quirófano sin la necesidad de tener un modelo
físico, ¿no? O literalmente sin tener que tener un cadáver para poder interactuar con él, sino a lo mejor hacerlo de manera virtual, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones y a este tipo de tareas le llamamos simulación áptica. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, hasta ahí le vamos a dejar por la sesión del día de hoy. Y para el día de mañana, pues como actividad, trabajen o sigan con lo de su simulación de la práctica. Igual cualquier duda que tengan, pues me la pueden hacer llegar por correo electrónico, por el chat de Teams, o cuando nos veamos de manera presencial el próximo martes en Pedregal. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe, gracias. ¿O alguna duda de la práctica que quieran ver ahorita o cómo van? O algo que no le hayan entendido al artículo y que quieran que les aclare, no sé. Profe, yo lo que quería era pedirle que, bueno, no sé si nos pueda pasar a lo mejor algún código de cómo debió haber sido la práctica anterior, la de implementación PID, solamente como para tener una referencia mucho mejor de cómo implementarlo. Bueno, ya que en mi caso, pues, tuve algunos problemillas, ¿no? Y me gustaría tener como una referencia para ver cómo podría mejorarlo, ¿no? Ok, de hecho, y sí, como les puse ahí en los comentarios, lo único que tenían que modificar del programa que yo les di, acuérdense que vimos nosotros cuál era el control en lazo abierto, ¿no? Entonces, lo único que tenían que implementar literalmente era la ecuación de cómo generar el error, cómo generar sus derivadas y cómo establecer esos términos de la acción proporcional, integral y derivativa. Entonces, eso era lo que tenían que agregarle al sistema, nada más esa parte de ecuaciones. Y ustedes más bien lo que usaron fue programar todo completo, todo el controlador PID desde cero o viéndolo desde cómo viene en el formato a lo mejor de la librería que hayan usado. Y más bien mi idea era que reciclaran ese código que ya teníamos en lazo abierto y lo transformaran en lazo cerrado. Pero pues sí, les puedo enviar alguna solución de cómo es que se hace esa parte. E igual, pues, lo podríamos checar la próxima semana en presencial por las dudas que tengan ya de cómo lo implementarían. Pues sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces nos vemos el martes. Cuídense y trabajen en su práctica. Gracias, profesor. Gracias, Hasta el hasta luego. martes. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias.